sabiendo con gran certeza que en Él tenemos ya la victoria. Él es el Rey, Él es el Rey, dígalo fuerte. Él es el Rey de gloria, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria. A ver, vamos a hacer una competencia. A mí se me hace que aquel lado canta mejor mi grito más que estos que son más. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los de aquel lado sí? ¿Cantan más fuerte que ellos? Sí, yo creo que sí. ¿O ustedes cantan mejor? No, yo no les dije, no les dije. Y se me hace que están dormidos. A ver quién lo va a decir más fuerte. Ok. Dice, vamos cantando con amor, vamos cantándole al Señor, vamos cantando con amor, vamos cantándole al Señor. Arriba los corazones, arriba los corazones, vamos cantando al Rey de la gloria, sabiendo con gran certeza que en Él tenemos ya la victoria. Arriba los corazones, vamos cantando al Rey de la gloria, sabiendo con gran certeza que en Él tenemos ya la victoria. De este lado, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria. A ver ustedes, Él es el Rey, Él es el Rey. A ver, se van a Él es el Rey de gloria. Una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria. No se dejen, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria. La fiesta es Cristo, la fiesta ya empezó. La fiesta es Cristo, la fiesta ya empezó. Vamos cantando con amor, vamos cantándole al Señor, vamos cantando con amor, vamos cantando. A ver ustedes, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria. Vamos más fuerte, Él es el Rey, Él es el Rey. No se dejen, Él es el Rey de gloria. Ahora ustedes, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria. A ver cómo se oye todos juntos, ¿ok? Dice, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de gloria. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es grande. Muy bien, ahora voy a pedir la cooperación. No se me vayan, muchachas, mis coreógrafas. ¿Qué pasó? Ok, vamos a pedir aquí, necesito 5 hombres y 5 mujeres, pero solamente los más inteligentes. 5 hombres y 5 mujeres. A ver, ya pasó un caballero. A ver, ¿dónde están las mujeres? Las más inteligentes, por favor. Y aquí viene 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están, ya están las mujeres. 5 hombres. ¿Me van a dejar solo a este caballero? 5 hombres, por favor. De modo que no haya. Ándale, Roberto, no te hagas. Ándale. Digo Rigoberto. A ver, ¿quién más? 1. ¿Cuántos hombres tenemos? 2. Háganse para allá, muchachas. Muchachas, ahí es, ahí. Hombres, ¿se acabaron los hombres?
Híjole, bueno. No, es que van a... ¿Ya están? Ay, disculpen, es que estos grandotes me tapan. Ok, ya están aquí los hombres. Entonces vamos a hacer una dinámica. Ok, y ellos nos van a enseñar cómo se hace. Lo que yo voy a pedir de ustedes es de que ustedes me ayuden también con esta dinámica. Y el que no se mueva, lo mueven, El que no se mueva, lo mueven. Así es de que vamos con este canto. Todo el mundo con sus palmas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, hacia el lado derecho nos vemos, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, a lo izquierdo, muévete, muévete, muévete. Una vez más, si tuvieras fe como un granito de mostaza, cántelo con nosotros. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, al lado derecho, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, al lado izquierdo, muévete, muévete, muévete. Muy bien, a ver, no le dije que el que no se moviera lo movieran. Hay algunos que no se están moviendo ahí y no dejan que usted se mueva. Así es de que si es que no se mueve, muevan. Dijeron que los inteligentes, si ellos están al lado derecho, pero están frente a usted se va a ir a su lado derecho. Si lo sigue a ellos, va a su lado derecho y por eso están chocando. ¿Ok? Escuchen, no nomás vean. Otra vez. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, lado derecho, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, lado izquierdo, muévete, muévete, muévete. Una vez más, si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Cómo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, al lado derecho, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, ahora para el lado derecho, muévete, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. A ver, dígalo fuerte. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Vamos, que se oiga. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Muy bien, tú le dirías a esa montaña, al lado izquierdo, muévete, muévete, muévete. Una vez más, si tuvieras fe como un granito
fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, le dirías a los enfermos: sánense. Toque al que está a su lado. Sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, tóquelo: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos alabarán, alabarán, alabarán. Y los enfermos alabarán, alabarán, alabarán. Y los enfermos saltarán, saltarán, saltarán. Y los enfermos saltarán, saltarán, saltarán. Y los enfermos gritarán. Gloria a Dios. Si tuvieras fe con un granito de mostaza, dígalo fuerte. Esto lo dice el Señor. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, al lado derecho: muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña. Ahora para el lado derecho: muévete, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sí, bueno, sí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento. Segurito, segurito. Se asolearon. Perdón. Muy bien. Ahora vamos a tener un momento de testimonio. Es muy importante para la fortaleza de la comunidad escuchar qué es lo que hace Dios con la comunidad, ¿verdad? Y por eso le voy a invitar a nuestras hermanas, y ellas son hermanas. Vamos a escuchar nosotros de veras que Dios se está moviendo en cada uno de nosotros. A través de este testimonio usted va a aprender qué es capaz Dios de hacer con nuestra vida. ¿Amén? Gloria a Jesús. Que Dios me lo bendiga grandemente. Muy bien. Esto es lo que hizo el Señor, y al Señor se le aplaude con fuerza. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Portillo y bueno, les voy a compartir mi testimonio. Yo cuando empecé a venir a los seminarios con William, mi hermana fue la que me invitó. Yo era de las personas que, según yo, estaba cerca del Señor, ¿verdad? En el camino, y me pasaba algo malo y me iba a los retiros, a las oraciones. Entonces yo sentía que sí, salía muy bendecida, me salía en paz, pero al pasar los días volví a sentir que estaba lejos y llegué hasta a llorar, porque yo me sentía que lo que había, la paz que había tenido ya no estaba. Entonces cuando mi hermana me invitó, yo no quería venir, yo me rehusaba, y bueno, hasta que un día dije, pues voy a ir, voy a intentar. Empecé a tomar el seminario de liberación y sanación. Entonces de ahí muchas preguntas que yo tenía de toda mi niñez, que había sufrido mucho, que me habían pasado muchas cosas en mi vida muy tristes. Entonces yo no sabía realmente por qué.
y yo me las preguntaba. Yo tenía depresiones y me causaba eso dolor. Cuando yo comencé el seminario de sanación y liberación, mis preguntas tuvieron respuesta, porque de ahí el Señor, yo empecé a conocer al Señor de otra manera. Ya fue que yo conocí a Dios, a un Dios de misericordia, de amor, de muchas cosas que yo ignoraba, que yo a través de mi vida, yo tenía miedo de acercarme, porque decía, no, ya soy pecadora, no merezco estar cerca y buscarlo. Pero con el seminario entendí que todo lo que me había pasado a través de toda mi vida era porque eran los frutos de lo que yo había hecho, de mis malas decisiones y principalmente de no tener a Dios como el centro de mi vida. Entonces, de ahí fue cuando yo desperté y dije, no, yo voy a conocer al Señor que ahora conozco, o sea que ya había entendido. Y en ese proceso, sí, lloré, porque entender que pues que uno comete muchos errores duele, pero el Señor es grande, misericordioso y nos restaura, nos perdona, y le doy gracias a Dios porque ahora mi vida cambió totalmente. Yo me siento una mujer bendecida, ahora confío en un Señor, en el Señor, en Dios, que sé que es grande misericordia, que nos ama, nos perdona y que Él lo que más quiere es que estemos bien, que no suframos, que estemos con Él. Y ahora pues le doy gracias a Dios porque empezó mi hermana, luego ella me trajo a mí, y para la gloria de Dios ya otra de mis hermanas también está con nosotros, y espero que también pronto ella dé su testimonio. No pudo venir hoy, pero gracias a Dios pues aquí estamos, y pues gloria a Dios que ha cambiado mi vida. Gracias. Dios bendiga. Gracias. Pues buenas tardes. Mi nombre es Lucía y somos originarias de Guadalajara. Y mi testimonio es de que yo, cuando comencé el seminario, no iba tan dedicada. Entonces ya cuando yo inicié y William nos compartió la primera enseñanza, ahí yo empecé a enamorarme del Espíritu Santo, y yo empecé a comprender, porque yo no le encontraba respuesta a mis problemas y al dolor que tenía desde niña. Entonces ya cuando fui yo continuando con las enseñanzas de William, fue cuando yo me fortalecí en el Espíritu Santo. Entonces yo cuando tengo problemas, antes me preocupaba, yo me ponía a llorar y decía yo, ay, es que no tiene solución, mi hijo no va a cambiar, las cosas yo no las puedo arreglar yo sola. Y ya yo inmediatamente hacía oración como William, o sea, yo seguía toda la enseñanza de William, y yo me abandonaba en el Espíritu Santo y a él le decía, Señor, ayúdame tú, y a ti te dejo mis cargas que no puedo con ellas. Y me ponía en oración y ponía a cada uno de mis hijos y yo los bendecía. Entonces así fue como fue cambiando mi vida, y yo empecé a ver que Dios empieza a hacer su obra, empieza a cambiar, empieza a traer, o sea, a
encargarse de las cosas de uno, y es cuando empecé a recibir todas sus bendiciones de Él. Entonces, como mi hermana les compartió, que yo fui la primera que me invitó una amiga, y luego yo invité a mi hermana así difícilmente, porque luego me decían, ay no, pues yo no creo, o sea, ¿cómo crees? O sea, estaba uno débil de espíritu. Entonces, cuando yo ya le abrí mi corazón al Espíritu Santo, fue cuando he tenido muchísimas de bendiciones cada día, cada momento. Dios me bendice. Y una de mis bendiciones es de que también mi hijo, que él también no lo hacía yo que fuera a misa, porque yo me arreglaba y los domingos le decía, vámonos a misa. Y nadie quería ir conmigo, todos me dejaban ir sola, y yo iba y le suplicaba a Jesús, obra en la vida de mis hijos, llámalos, que ellos vengan y se acerquen a ti, que te amen como yo te amo. Y fue de un momento a otro cuando mi hijo, yo estaba pasando por momentos muy difíciles, y yo estaba orando, y ya me dice, mamá, ¿me prestas uno de tus libros? Llegó él solo, pero es porque yo me la pasaba orando por él, me la paso orando por mis hijos. Y fue que ya llegó él y agarró su novena y se puso a rezar, y ya se acercó, se empezó a ir conmigo a la iglesia. Ya me iba yo y no me dejes, a mí no me dejes, llévame contigo. Y entonces pues a mí me dio mucha alegría, porque yo, gracias, bendito Dios, que ha llamado a cada uno de mis hijos, a mis hermanas, en que yo puedo hablarle a mi familia Guadalajara, y están pasando por momentos difíciles, y yo les digo, ¿sabes qué? No te dejes vencer, pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios, Él nos escucha, Él hace su obra, Él nunca nos deja solos. Él nos perdona nuestros pecados, Él tiene misericordia de nosotros. Y para gloria de Dios, mi hijo también está con nosotros en el grupo, en el crecimiento. Bueno, Jesús, aplaudan al Señor de señores. Gracias por tu testimonio. Bendito sea tu nombre. Señor William. Una preguntita que hubo en la hora del almuerzo bastante. Estamos hablando retiro o seminario. Y nosotros, como ya los tomamos y tenemos años haciéndolo, pues tal vez las personas que vinieron por primera vez, de lo que ella estaba hablando, seminario, la diferencia es que no es en un día así, todo. Aquí estamos probando, ¿verdad? Es como para ver, lo calamos, sí me gustó. Y ahora que lo que le decíamos del seminario, y se les va a explicar más después, pero ese es un proceso de lo que decía William. No en un día podemos arreglar 50 años, bueno, como unos 25 años, ¿verdad? Pero el proceso, eso es una vez por semana, juiciosamente, estudiando, trabajando, orando, y eso es a lo que les decíamos que se anoten. Eso vamos a seguir haciendo, y aquí ustedes van a seguir recibiendo. Seminario son 8 a 9 semanas, dependiendo ya después, una vez por semana, como 2 horas al día, ¿ok? Y eso es con estudio y todo, y eso es la diferencia entre seminario y retiro, que estamos hoy así, uno tras otro, ¿ok? Y eso, si no se han anotado, por favor se anotan antes de que se vayan. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? Hay un humorista que dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué tal ese almuerzo? ¿Está bien? Sí, porque se les nota que están así como que... A mí siempre me parece muy complicada esta enseñanza después del mediodía, me parece la más delicada de todas, porque ya la gente con 1 kilo de carne ahí en el estómago, además ya no, como que no piensan bien. Pero bueno, vamos...
a continuar la enseñanza de esta mañana, la primera, ¿no? Usted dirá, bueno, pero eso nos habla de un seminario. Sí, la verdad es que esto aquí es una abrebocas. Hacemos oración, nos reunimos, todo, más como una presentación de lo que sigue. Yo les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, el seminario de sanación interior son 9 semanas, como les decía, con la introducción. Yo pues no di la introducción, entonces la van a tener que ver allá cuando empiece el seminario, en las diferentes parroquias que se da. Entonces, lo que se hace es 9 enseñanzas. Son realmente 8 de introducción y 4 semanas de puras enseñanzas sobre todos estos temas. Profundizamos sobre todos estos temas que voy a exponer ahora. Y después entonces tenemos las oraciones, 4 semanas de oraciones de liberación para romper todas esas cadenas. La predicación que di anoche, entonces yo les expliqué cómo habían 3 maneras de vivir, ¿no? ¿Quiénes fueron anoche? ¿Quiénes estuvieron anoche? Les expliqué que eran 3 maneras de vivir. Usted puede vivir, y vivimos nosotros todos bajo las leyes naturales y las dinámicas del mundo. Esa es la primera manera de vivir. Las leyes naturales y las dinámicas del mundo, bajo las leyes espirituales negativas y bajo las leyes espirituales positivas. Fue la primera parte de la enseñanza que acabo de compartir hace un momento, cómo vivir en la bendición de Dios. Entonces, todo este proceso de sanación interior busca precisamente anular todas esas leyes espirituales negativas que están sobre las personas: hechicería, brujería, maldiciones, ataduras heredadas y adquiridas, y todo ese tipo de cosas. Romper todo eso para que la persona verdaderamente pueda empezar a experimentar una vida bendecida por el Señor. Recuerde que ese es el ministerio de nosotros: ayudar a las personas a tener una vida bendecida por el Señor. Y eso es lo que nosotros pues nos proponemos lograr aquí con ustedes. Ese seminario, entonces ya les van a dar las fechas ahí, son 9 semanas, si usted se inscribe. Ese seminario se hace a través de unas videoconferencias y de un material, y un líder de la comunidad está, les acompaña, tienen las videoconferencias conmigo y hacen un material en su casa, y de esa manera obtienen esa sanidad. Más o menos aquí pudieron ver algunos testimonios. Cada vez que nos reunimos pues damos testimonios y contamos las obras maravillosas que Dios ha ido realizando en las vidas de nosotros, obra que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Pero como les decía al principio, la bendición está, pero ahora la bendición es personalizada y cada hombre la tiene que buscar. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de lo que es la liberación, sobre la liberación, y vamos a entender algunas como influencias de espíritus malos en la vida de las personas. El seminario no solamente trata de lo que hablé esta mañana, sino que trata de lo que es la liberación. Para eso voy a usar una enseñanza que se llama el endemoniado de Gadara. Y voy a leer un texto bíblico. Bueno, voy a leer un pedacito de este texto bíblico. Usted lo recuerda, es bien largo. Dice: llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre les había hecho pedazos sin que nadie pudiera dominarlo. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él le dijo a gritos: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaban así porque Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago. Allí se ahogaron. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuenta lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por todos los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos se quedaron admirados. Palabra del Señor. Muy bien. Entonces, encontramos nosotros esta historia bíblica donde Jesús va a una región y hay un hombre, recuerden lo que estaba pasando,
llega y desembarca, y enseguida que desembarca sale un hombre de las tumbas, o sea que hay un cementerio cerca al lago, hay un cementerio. Entonces cuando Jesús desembarca sale un hombre que estaba endemoniado, otros dicen que son dos, bueno, en fin. Lo cierto es que sale este hombre que estaba endemoniado y va donde Jesús, y Jesús lo libera de esos espíritus inmundos. Este hombre nos arroja a nosotros una cantidad de detalles de cuáles son las manifestaciones que tiene una persona que está atormentada por espíritus malos, una cantidad de manifestaciones que tienen las personas. Entonces nosotros tenemos que saberlas identificar, porque puede uno no tener, digamos, una situación tan grave como la que tenía este hombre, o puede no tener unas manifestaciones, pero sí otras. Y no necesariamente porque haya una persona con contaminaciones espirituales quiere decir que va a vivir en las tumbas o va a vivir... No. Hay muchos que viven en las casas, en su propia casa, y hay muchos que incluso están esta tarde en este lugar, y son personas que sufren contaminaciones espirituales, y hoy las tienen que identificar. E identificándolas vamos a hablar un poquito, si alcanzo, porque es largo todo este tema, hablar un poquito de cómo es ese proceso de sanación y liberación, pero ya saben ustedes que esto se va a profundizar es en el seminario. Muy bien, entonces, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que Jesús ha venido a destruir lo hecho por el diablo. Eso fue lo que dijo el Señor. Jesús vino y llega a ese lugar, e inmediatamente ese espíritu inmundo sale, que tenía atormentado a ese hombre, y Jesús inmediatamente, instintivamente, Jesús le dice, fuera. Es muy raro. Mire, a mí siempre me parece muy raro este texto, porque si el endemoniado está allá y sabe que Jesús le va a sacar el demonio, ¿por qué viene donde él? Sí, es una cosa rarísima. ¿Por qué el demonio va donde Jesús, el endemoniado va donde Jesús para decirle no te metas con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y la realidad es esta, que a pesar de que ese hombre estaba endemoniado, dentro de sí todavía tenía un poco de razón, dentro de sí tenía todavía un poco de capacidad de pensar, dentro de sí él no quería la situación en la que estaba viviendo, y por eso él siente la presencia de Jesús, sabe que viene alguien que lo puede liberar, y él empieza a correr, va donde Jesús y se pone de rodillas. Pero ya cuando se pone de rodillas, Jesús ya no habla con la persona que estaba enferma, sino que habla con él, endemoniado. Yo he visto eso, personalmente casos como este, yo los he visto. He estado hablando con una persona y cuando menos piense, llega y me habla el diablo a través de esa persona. Eso lo he visto, no una vez, sino muchas veces. Escuchar a una niña hablar con una voz gutural como cantante de Metallica, más o menos así, y con voz de hombre, y hablar y decir tal cosa, lárguese, y empezar a insultar y a vociferar. Pero dentro de la persona, el momento usted lo debe saber, que por más mal que esté la persona, siempre hay conciencia y siempre el Espíritu de Dios le muestra el camino que debe seguir para recibir sanidad y liberación. Esa es la razón por la cual muchos estamos en una situación triste, en una situación cruel, pero es el mismo Jesús llamándonos. Estamos en una situación de contaminación, de esclavitud, pero en el fondo de nuestro corazón sentimos la voz de Jesús, como la debió haber sentido ese endemoniado. Seguro que ese endemoniado en su corazón sintió, viene Jesús, y él sabía que era su oportunidad. Y por eso, a pesar de que la situación esté lo más compleja, lo más difícil del mundo, en el fondo de nuestro corazón siempre alcanzamos a saber y a percibir que la solución está en Jesús. Y por eso uno viene a una situación como esta, porque uno dice, estamos llevados del berriondo, dice uno, estamos llevados del berriondo, pero por el fondo del corazón uno dice, no, pero acerquémonos a Jesús. Y de pronto pasa a usted y le entregan un volantico y dice, el seminario de y usted sintió en su corazón que podía ser un nuevo inicio, una nueva oportunidad para su vida, y usted empieza a caminar. Entonces, no hay que tener temor, no tienes que tener temor, no hay que tener temor. Por más contaminado, por más grave que estén las cosas, la Biblia dice que Jesús ha venido a destruir lo hecho por el diablo. Amén. Por más ataduras, por más contaminaciones que haya en la vida tuya, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús vino repita conmigo, a destruir. Dígalo otra vez, a destruir todo lo malo que ha hecho el diablo. Entonces es lo primero. Los demonios se manifiestan en la presencia de Jesús. Siente la presencia de Jesús. Fíjense pues, llega el hombre, sale seguramente usando la poca razón, el poco juicio que todavía le quedaba, salió. Pero cuando llegó a la presencia de Jesús, los demonios empiezan a manifestarse. ¿Cómo es que se manifiesta un espíritu en la vida de la persona? ¿Cuándo es? Miren, los demonios tienen muchas manifestaciones, y lo que le encanta al demonio es trabajar de incógnito, trabajar de encubierto. El demonio le encanta, por ejemplo, decirle a las personas, miren, el demonio no existe, yo no existo.
Ese es lo principal, y por eso incluso teologías, incluso personas de Dios se acercan y le dicen a usted, el diablo, eso no existe, esas bobadas, eso era por allá del medioevo, eso yo no sé de cuánto, y el demonio no existe. Y le voy a decir por qué, porque al demonio la principal estrategia y lo que le interesa que usted crea es que él no existe. Porque si usted, querido hermano, querido amigo, usted cree que él no existe, usted hace algo para liberarse de él. No, ¿se da cuenta? Entonces es mejor decirle, no, que una contaminación espiritual, eso no existe. Que una atadura, no, eso no existe. Y todo es, no existe, no existe, no existe. Esos son puros personajes que Satanás les ha metido esa mentira en la cabeza. Personas que se dedican a decir, eso no existe, para que las personas no busquen sanación y para que las personas no busquen liberación. Entonces, pero cuando llega Jesús a la vida, ahí es donde se dan las manifestaciones. Por ejemplo, en el grupo de oración, muchas veces estamos en los grupos de oración, estamos orando y encuentro a las personas que empiezan ahí así a echar babasa y personas que salen gritando. Yo creo que ustedes lo han escuchado, ¿cierto? A veces sucede eso. Hay diferentes maneras de liberación, ¿no? Hay algunas personas que vienen y hacen una oración de expulsar espíritus así. El caso nuestro es que nosotros lo hacemos es a través de la sanación interior, que vamos orando por sanación interior y las personas se van liberando, digamos de una manera no tan agresiva, pero a veces igual también se sale de las manos y hay ese tipo de manifestaciones. Entonces, se manifiestan así. Muchas veces los espíritus malos se manifiestan en la casa cuando nosotros empezamos un proceso de sanación, de liberación. Cuando llega Jesús a la casa, a tu casa, tú te das cuenta, por ejemplo, llegas ahora con una unción del Espíritu Santo bonita a tu vida y de pronto las personas en tu casa la emprenden contra ti y no hay una explicación lógica. Él tiene poder de influenciar los espíritus inmundos. Siempre que Jesús se está acercando hay reacción. Por eso muchos dicen, empecé mi proceso, la familia se vino contra mí. Eso es un mal indicio. ¿Cómo? Porque estamos hablando de cómo se manifiestan. Empiezan un proceso de conversión, llega a la casa y todas las personas contra ellos. Llega uno de un retiro y todas las personas contra uno. Llega uno y le habla, empieza a hablar incluso con amor y con cariño a los hijos y todos se vienen de un momento, empieza una persecución y empieza un ataque, porque siempre que una persona tenga la presencia de Dios, siempre el enemigo va a venir y se va a manifestar. Pero eso no importa, porque si el demonio reacciona ante la presencia de Jesús que yo tengo, quiere decir que yo lo incomodo, ¿sí ven? Quiere decir que no se siente cómodo conmigo y quiere decir que tengo el poder también para sacarlo. Él cuando se siente amenazado, inmediatamente empieza a manifestarse. Por eso el demonio llega y se tira, se pone de rodillas el hombre y le dice a Jesús, no te metas con nosotros. Debe saber usted que si empieza un proceso de liberación, generalmente el enemigo va a reaccionar. Si usted empieza un proceso de sanación interior, muchas veces vienen los ataques y vienen hasta de la misma familia. Cuando las personas, escuchen bien esto, cuando las personas reaccionan de manera negativa frente a la evangelización, cuando las personas, hay unos que incluso ni siquiera pueden entrar a la iglesia, ¿sí se ha dado cuenta de eso? Hay personas que no pueden entrar a la iglesia porque inmediatamente sienten ese rechazo, sienten una cuestión así, pero hay personas que reaccionan frente a la evangelización y si su familia reacciona de manera violenta frente al anuncio de Jesús y usted lo está haciendo de manera respetuosa, debe saber que esa familia lo que tiene es una influencia espiritual negativa sobre su vida. ¿Lo comprende? Usted llega, mire que esto le va a hablar del Señor y reacciona de una manera brusca y violenta, claramente está bajo una influencia espiritual negativa. De hecho, muchos de ustedes en algún momento los invitaron y reaccionaron de manera violenta. ¿Cierto que sí? Eso es cierto, así pasa mucho. Y ahora están aquí, sienten la paz, y sienten el amor de Dios, y sienten a Dios en su corazón, y sienten que lo necesitan, pero en el momento que nos hablaron del Señor, reaccionábamos de manera negativa. Este personaje, estamos hablando de cómo, ¿sabes? Hay una contaminación espiritual. Este personaje vivía en las tumbas, repita conmigo, en las tumbas. O sea, tenía simpatía, este tipo sentía simpatía por la muerte. Usted se va a dar cuenta que una persona que tiene contaminaciones espirituales generalmente siente simpatía por las cosas que tengan que ver con la muerte. Fíjense, usted una persona empieza, todo lo que sea más oscuro, empieza a vestirse de negro, por ejemplo. Pero no solo vestirse de negro, no porque el negro sea malo, sino que empieza con las camisetas con los diablos, ¿cierto que sí? Con los demonios, con las calaveras. Cuando hay una persona que tiene simpatía, tiene usted en su casa un joven, un adolescente, una persona que le esté gustando vestirse con diablos y con demonios y con ese tipo de cosas,
esa persona tiene una contaminación espiritual. Siempre que se le mete un espíritu malo a una persona, la persona empieza a simpatizar con ese tipo de cosas y empieza a dañarse la cara, a hacerse tatuajes de calaveras, de diablos, de demonios, de cosas de inmoralidad. ¿Por qué? Porque ese espíritu malo que está dentro de él busca exteriorizar su personalidad, y así es él. Entonces, siente simpatía. Por ejemplo, le gustan los cementerios. Es muy común usted encontrar los satánicos que se van ¿para dónde? Para los cementerios. ¿Para dónde se van los santeros? Para los cementerios. ¿Y a qué se van? A hacer puros cultos, a invocar espíritus. Son personas que están demoniadas, poseídas, y tienen la tendencia a querer estar en esos lugares, a querer profanar tumbas, a querer sacar todo ese tipo de cosas. Persona que usted ve haciendo eso, sabe que es una persona que posiblemente tiene una contaminación espiritual. Tienen pensamientos de suicidio. Es común que una persona que tiene un tormento espiritual negativo tenga pensamientos de suicidio. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre dice en la Biblia que, además que andaba desnudo, ¿no? Era exhibicionista y todo, agarraba una piedra y se pegaba, se pegaba en el cuerpo y se causaba heridas. Hay ahora unas modas y ustedes tienen que conocerlas. Usted, no sé si le ha pasado, porque se ha visto esto, algunos tienen esas experiencias negativas de jovencitos que están cortándose, no recuerdo cuál es el nombre, si alguien lo recuerda me lo dice una vez, que es que se hieren la mano y se hacen cortes, una cosa tremenda. ¿Y por qué caen en eso? Caen en eso porque hay contaminaciones espirituales en ellos que los impulsan a hacer este tipo de cosas. Los pensamientos de suicidio. Miren, he encontrado personas que van por la calle y de pronto se le tiran un carro y dicen: ¿y por qué usted se tiró para que ese carro lo atropellara? Y dicen las personas: no, yo no sé, yo sentí a alguien que me empujó, yo sentí a alguien que me dijo tírese, yo sentí cuando me empujaron. ¿Qué es eso? No hay nadie al lado que lo está empujando. ¿Qué es eso? Eso se llama una contaminación espiritual. Cuando usted está sufriendo de esos deseos de hacerse daño, de destruir su vida, tenga cuidado que usted puede estar oprimido espiritualmente. Si sus hijos, usted los ve con esas tendencias, vistiéndose de color, rayándose, usted debe saber que sus hijos tienen una contaminación espiritual. En el seminario, que es lo que va a empezar la otra semana, se va a explicar bien cómo es que se meten esas contaminaciones. Hoy pues yo no voy a tener el tiempo de hacerlo. Entonces, pensamientos de suicidio, el insosiego y la falta de paz. Cuando una persona no tiene paz ni tranquilidad, generalmente tiene una contaminación espiritual. ¿Qué hacía este hombre en las tumbas? Dice, día y noche gritaba. O sea que ese hombre no tenía paz ni descanso en ningún momento en la vida. Manifestaciones de una contaminación espiritual. Un espíritu malo no permite que una persona tenga paz, no permite que una persona tenga sosiego, no permite que una persona tenga tranquilidad, no le deja ni dormir, no le deja ni comer tranquilo todo el tiempo. Usted va a ver que hay personas que están así, ansiosas. Muchas veces la ansiedad es una contaminación espiritual. Y usted ve que la persona anda y está así, cálmese, y permanece así. Muchas veces las personas son diagnosticadas con enfermedades mentales, porque así decían ese hombre, era como un loco, como un lunático. Muchas veces lo diagnostican, tiene una enfermedad mental. ¿Qué cuentos de enfermedad mental? Lo que tiene es un chucho ahí metido, un demonio que le está destruyendo la vida a la persona. Entonces, se fue este personaje, gritaba de día y de noche. Esas personas que viven en tormentos, esas personas que viven en esa angustia, fácilmente están atormentados por espíritus inmundos. ¿Qué otra manifestación hay cuando una persona tiene esas contaminaciones espirituales? Entonces, gritaba de día y noche y perdió el amor propio, perdió la vergüenza. ¿Saben qué hizo este hombre? Se quitó la ropa. Imagínense usted tan horrible. Se quitó la ropa y andaba por ahí así, ¿cómo decimos? Viringo, sin nada. ¿Se imagina eso? Y eso es la pérdida de ¿qué cosa? Del amor propio. Tenga cuidado, que un signo de opresión espiritual es cuando las personas empiezan a perder el amor propio. Cuando ya se van descuidando, usted ve una persona atormentada por espíritus inmundos, ni se vuelve a peinar, ni se vuelve a bañar, ni se vuelve a cambiar la ropa. Usted ve muchas, por ejemplo, el tema de la drogadicción. La drogadicción, que es en la mayoría de los casos es una contaminación espiritual, se mete un espíritu inmundo y usted ve en lo que terminan las personas que se entregan a las drogas. Pierden totalmente
el amor propio. Usted lo ve que ya son todos, como decimos, degenerados, mal vestidos, mal peinados, mal planchados, ya no les importa absolutamente nada en su vida. Pérdida del amor propio. En desinterés total por la familia. Hay contaminaciones espirituales que se manifiestan de esa manera. Una persona, este hombre, ¿qué hizo? Se fue a vivir solo. ¿Cómo se fue a vivir? ¿En dónde? En el cementerio. O sea, ya no quiso más con su familia. Es una forma también de tormento espiritual. Cuando una persona simplemente siente desprecio, siente el deseo de vivir solo, ya no quiere familia, ya no desconoce a los suyos, desconoce a sus seres queridos, se le mete un tormento, un espíritu inmundo, y esa persona busca estar en aislamiento y estar en soledad. Recuerde, ¿qué es lo que quiero que usted entienda con esta enseñanza? Para que usted identifique y pueda decir, fulanito de tal, ese lo que está es oprimido por un espíritu malo. Eso es el demonio el que está haciendo esa obra en la vida de esa persona, y sobre todo por lo que voy a explicar al final, que es cómo usted tiene que orar. Usted tiene que aprender a orar para romper esas ataduras, esos lazos y esas cadenas. Bueno, en el versículo 7, una persona con contaminaciones espirituales rechaza la presencia de Jesús. ¿Por qué has venido? Le decía el espíritu inmundo, ¿por qué has venido hasta aquí? No te metas con nosotros, Jesús, no te metas con nosotros. El rechazo por Jesús y el rechazo por las cosas sagradas tiene que ver con contaminaciones espirituales. Ya lo dije ahora en un momento. Rechazo por la evangelización, rechazo por la Eucaristía, rechazo por los sacramentos, rechazo por las cosas de Dios. Cuando una persona rechaza fervientemente, incluso se vuelve, no, soy ateo, y rechaza, porque hay personas que dicen soy ateo y respetan, pero hay personas que dicen son ateos y persiguen las cosas de Dios. Eso es un signo claro de que una persona está espiritualmente contaminada. Rechazo por las cosas sagradas. Todo lo que tenga que ver con la iglesia es rechazado. Este hombre, dice la Biblia, que rompía todas las cadenas. Repita conmigo, rompía todas las cadenas. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona contaminada espiritualmente no es humanamente tratable. Escuche, las contaminaciones tienen síntomas idénticos a enfermedades mentales, pero una persona que tiene contaminaciones espirituales no es humanamente tratable. Entiéndanlo muy bien. Porque, miren, llega una persona y dice, no, esta persona tiene una enfermedad mental, y lo llevan y hacen todos los tratamientos y nada va a servir. Cuando una persona está oprimida, no funcionan los consejos. Mire, hombre, deje esa persona, usted está acabando con su matrimonio, usted está destruyendo a su familia, deje esa persona. No hay poder humano que lo convenza de eso, porque esa persona tiene ya es una opresión espiritual. Está controlado por los vicios. Deje el alcohol, deje las drogas, eso lo está destruyendo, eso lo está matando. Llévelo donde el médico, llévelo donde el psiquiatra, métalo en un lugar donde lo rehabilite, y sale, y más se demora en salir que volver a estar exactamente en lo mismo. Porque cuando una persona está endemoniada, no es humanamente tratable, no funciona la ley, la policía lo lleva a la cárcel, lo encierra, y sale y vuelve nuevamente a caer exactamente en lo mismo. No funciona la medicina, los médicos le hacen todo lo que quieran y vuelve otra vez en lo mismo. Desarrolla una doble personalidad, no es humanamente tratable. Yo creo que usted ha tenido experiencias, cosas en la misma vida suya. Yo recuerdo, conmigo trató el psicólogo, trató el psiquiatra, trató todo el mundo de cambiarme, de hacer que yo dejara el mal camino que llevaba, y nada, absolutamente nada funcionaba. Todo lo que los esfuerzos humanos, cuando usted siente que ya ha hecho todo por su hijo, todo por su hija, todo por su esposo, y usted dice, este no, lo ha llevado a todas partes y este no, ensaye con una oración de liberación, porque es posible que lo que esa persona tenga realmente no haya un poder humano que pueda someter. Hay cosas que sí, se lleva al médico una persona, lo medica, bueno, un tratamiento y cambia, pero cuando es una contaminación espiritual, recuerde siempre que una contaminación espiritual no es humanamente tratable. Y llevan al pobre personaje allá a las clínicas de reposo, ya lo meten y le hacen tratamientos y no tiene arreglo. ¿Por qué no tiene arreglo? Porque sencillamente eso no es humanamente tratable. Dice entonces también en el versículo 8, endemoniado, Jesús le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y el espíritu inmundo le responde, me llamo Legión, porque somos muchos.
¿A qué hace referencia esto? Entonces vamos a ubicarnos primero en el contexto. Vamos a ubicarnos en el contexto. En ese momento estaba la ocupación del Imperio Romano. El Imperio Romano había ocupado todo lo que se conocía como mundo, había conquistado. Entre las cosas que el Imperio Romano había conquistado, pues era precisamente el pueblo judío. ¿Y cómo conquistaba el pueblo los romanos? Entonces ellos venían, atacaban una cierta región, una cierta zona y dejaban ahí instalado un batallón. Más exactamente ellos lo llamaban una legión. Y esa legión constaba de 2000 soldados. Escuchen lo que acabo de decir. ¿Cuántos dije? 2000 soldados. Ahora, tomando lo que hay en el momento allí, ese demonio le responde a Jesús: ¿cómo te llamas? Y le responde el demonio, le responde el demoniado: me llamo Legión porque somos muchos. O sea que, ¿cuántos le estaba diciendo el demonio a Jesús que eran? 2000. Usted escuchó una cosa semejante. Pues le voy a explicar un poco. Las personas pueden tener contaminaciones espirituales, 1, 2, 3, 4, o pueden tener miles. ¿Por qué? Porque el demonio se aloja en el espacio espiritual del ser humano, y el espacio espiritual del ser humano es infinito. O sea, puede albergar cualquier, y fue creado así porque fue creado para albergar a Dios. Pero el demonio viene y ocupa también el espacio espiritual del ser humano. Entonces se mete en una cantidad de espíritus malos. Por esa razón, a veces las oraciones de liberación se demoran tanto. Por esa razón, a veces hay oraciones de liberación que son sencillas, ¿no? Que hay una persona ahí, tiene un espíritu inmundo, entonces en el nombre de Jesús, fuera, echamos, atamos, encadenamos, se va, y una persona sale y sale bien. Pero pasa también que a veces en los procesos de liberación, entonces empezamos a orar en el nombre de Jesús, fuera. Y la persona viene y siente: no, yo sí sentí como algo, pero no, yo todavía me quedo sintiendo mal. Y luego vuelve otra vez a orar y se libera otro poquito, y después: no, pero yo siento que todavía me hace falta. Y uno queda sintiendo: ¿por qué pasa eso? Miren, tuvimos un caso de una oración de liberación de la que participé también un poquito, aunque la realizaron otras personas, pero yo estuve ahí en todo ese proceso porque apenas estaba empezando. Una oración de liberación que duró 7 años. Escuchen, 7 años duró la oración de liberación. No que nos hubiéramos quedado 7 años orando. Pasó de esta manera: vino una mujer que cuando nació y la bautizaron, el papá se la entregó al demonio por dinero. O sea, eso es un sacrilegio, la cosa más aterradora. Y esta mujer fue y empezó a orar en nuestro grupo de oración, empezó su proceso de conversión, y se ha manifestado ese espíritu humano. Y veníamos, orábamos por ella, y oró toda la ciudad, oró por ella, otras ciudades en otras partes donde había personas que trabajaban oraciones de sanación, de liberación, oraron por ella y oraban por ella. Y yo llegué al punto de no creer que esa mujer de verdad pudiera ser liberada. Yo llegué al punto de decir: no, esto no tiene arreglo, esta mujer está pero mal y así se va a quedar. Y tanto oramos, y 7 años después, la oración de liberación finalmente llegó a su culmen, la mujer fue liberada totalmente. Pero duró 7 años. Entonces yo me puse ahora, le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué esto fue de esta manera? Tantos años esa pobre mujer sufriendo con ese tormento. Todas las personas le hicieron oración a ella. Y entonces el Señor me decía: y todos hicieron algo por ella. Todos hicieron. O sea que en cada oración, digamos que le sacaban un poquito de esas contaminaciones espirituales. Mire, usted empieza su camino en el Señor. Y depende cómo haya sido su vida, su oración de liberación puede ser un momentico. Su oración de liberación puede ser meses. Y muchas personas terminan años, duran años en su proceso de liberación. Si usted estuvo metido en hechicería, brujería, santería, en todas esas cosas que son violentas, es difícil que la oración de liberación sea una sola vez y ya. Es muy posible que usted tenga que durar una gran cantidad de tiempo en procesos de sanación y liberación. ¿Y por qué se los digo? Porque hay personas impacientes, demasiado impacientes, que vienen: ore por mí, como si no, yo siento que todavía, y saben, porque muchas veces los demonios se mueven dentro de las personas, les saltan, los hacen reaccionar, y saben que hay un demonio ahí. Entonces las personas se ponen desesperados y no hacen los procesos. No, usted lo que tiene que hacer es, si usted siente, la vida suya va a ir evolucionando, va a ir cambiando a través del proceso de conversión, del proceso de evangelización, como lo voy a explicar ahora, va cambiando, pero usted tiene que tener paciencia. La Biblia dice que el Señor lo va a hacer libre, pero hay contaminaciones espirituales que demoran un tiempo más prolongado para salir de la vida de las personas. Entonces, por eso esos procesos a veces se tardan tanto.
Pero vamos a lo que más me interesa a mí, que es la forma de la liberación. ¿Cómo es que se libera una persona? Si un demonio tiene todo ese control, un demonio tiene todo ese poder sobre la vida de una persona, ¿cómo se libera una persona? Vamos a mirar entonces un poquito aquí en la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 20. Escuche lo que dice la Biblia. Porque si yo, dice Jesús, porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, escuche lo que dice, cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quitan las armas en que confiaba y sus pertenencias dispone de ellos. Le quita las armas en que lo vea, sus pertenencias y dispone de ellos. Entonces escuche lo que dice Jesús. En primer lugar, dice el Señor que Él es el que expulsa, Él expulsa los demonios por la mano de Dios. Fíjense lo que dice Jesús. Dice, si un hombre fuerte está en su casa. Escuche lo que dice, si un hombre fuerte está en su casa. Ese es el nombre que le damos a ciertos espíritus malos. ¿Qué es en la Biblia ese hombre fuerte? Es un espíritu malo que gobierna la vida de una persona. Y dice Jesús, está en su casa. Así es cuando un espíritu vive, mora en una persona y hace de esa persona su casa. Miren, ¿cómo ve Satanás a las personas? Aprendan ustedes esto. La mujer que les acaba de comentar, esa era una de las personas que cuando entraba en el trance, en una liberación, entraba como en un trance, en una cosa pues diabólica, y empezaba a hablar el diablo. La señora se iba totalmente y empezaba a hablar el diablo a través de ella. Y mire lo que decía, este es el nido mío y yo no voy a ir de aquí porque aquí llevo muchos años, decía el demonio. Decía que esa mujer, ¿cómo la veía ella? Como un nido. Imagínese usted a lo que Satanás reduce a una persona, a su nido. Y otros días amanecía como más decente y decía, es que está en mi casa y yo de aquí no me voy, es mía. ¿Sí? Y dice Jesús que si hay un espíritu que se ha hecho señor de la vida de alguien, está ahí posicionado, está ahí apoltronado, y dice, además dice Jesús, que tiene armas. ¿Cuáles son las armas que un espíritu malo usa para defenderse? ¿Sabe cuáles son las armas que un espíritu malo usa? Es los pecados de la persona. Por eso es tan difícil hacer una oración de liberación cuando una persona vive en el pecado. Entonces ya viene Jesús y dice, pero si llega otro más fuerte que él, y la verdad, por pequeñito, escuche, por pequeñito que sea un demonio, usted no tiene el poder para luchar con él. No tiene el poder para luchar con él. Cuando Jesús dice, pero si llega otro más fuerte que él, mire lo que le pasó a este endemoniado que estábamos hablando hace unos momentos. ¿Cuántos demonios tenía? 2000. Y llegó Jesús, y así de sencillo, para afuera. ¿Y qué pasó? Inmediatamente los demonios salieron, se metieron a los cerdos y se ahogaron, y se tiraron allá y se ahogaron los cerdos. Entonces piense lo que le estoy diciendo. Dice Jesús, si viene otro más fuerte que él, ese otro, y para la liberación, ustedes saben esto, la liberación necesita necesariamente que una persona acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Miren, ha pasado por ejemplo casos como estos, de personas que no son bautizadas y se les mete un espíritu malo, viven un espíritu malo, y en un momento de la vida se encuentran con Jesús, se convierten a Jesús, se vuelven a Jesús, y en los procesos de liberación, no uno, sino muchísimos casos, han tenido primero, para hacer la oración de liberación, han tenido que evangelizar a la persona y bautizarla. Y la persona evangelizada, o sea, conociendo ya a Jesús, porque se les predica al demoniado antes de hacerle la liberación, conoce a Jesús, lo acepta en su vida, recibe el bautismo, personas adultas, viejas, recibe el bautismo, y después del bautismo en el nombre de Jesús fuera, y el demonio sale. ¿Por qué? Porque si Jesús, mírame bien, no es el dueño de tu vida, difícilmente recibas una liberación. Usted tal vez dirá, sí, escuchó que yo hablé de depresión, y usted dijo, sí, eso es lo que tengo yo, deprimida, angustiada, con deseos de morir, me vivo en los cementerios, y usted dice, es que quiero mantener yo ya metida. Y usted está en esas condiciones, y tal vez usted estaba diciendo, sí, pero si esa contaminación
está ahí 10 años, 20 años, o tal vez hasta una herencia que a usted le dejaron, o sea que tiene más años eso ahí que usted. Y usted, quiero liberarme, quiero que me saquen eso. Y si se está manifestando como enfermedad y usted dice, quiero liberarme de eso, pero ¿de dónde va a sacar usted la fuerza para liberarse de eso? Por eso el Señor dice, pero si viene otro más fuerte, repítalo conmigo, pero si viene otro más fuerte. ¿Y quién es ese más fuerte que verdaderamente le puede hacer frente a eso? Se llama Jesucristo. Por eso hay que dejar que Jesucristo entre en nuestra vida. Otro más fuerte. Y Jesús lo venció en la cruz. Pero tiene que haber una rendición a Jesús. Solamente si viene otro más fuerte y le quita las armas, o sea, una persona para liberarse tiene que quitarle las armas a Satanás. ¿Y cuáles son esas armas? La lucha con el pecado. Porque si usted sigue, por ejemplo, viene una persona, yo quiero que me hagan oración de liberación, es que yo siento contaminaciones, sí, y la persona practica brujería. Y viene y le oran y practica y sigue practicando brujería. Y viene y le oran y sigue practicando brujería. Tiene las armas Satanás para decir, de aquí no me voy, y ahí sigue apoltronado. Entonces, por esa razón dice, si le quitan las armas en que confía, confiésese, no, yo no creo en esas cosas, solamente hágame la oración de liberación. No hay nada que hacer, porque muchas veces uno es, en el nombre de Jesús fuera, en el nombre de Jesús fuera, y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque la persona sigue en las mismas condiciones. Algunas personas la mejor manera de liberación, la mejor manera de hacer las oraciones de liberación es identificar primero el tamaño de la contaminación espiritual que hay. Hay diferentes tamaños de contaminaciones espirituales. Por ejemplo, hay personas, empezamos una oración en el nombre de Jesús, ¿no? Y hay personas que simplemente sienten cuando les sale algo, en medio de la oración sienten un eructo, sienten que sale un gas y cosas normales. Les salta cosas por el cuerpo, en el nombre de Jesús fuera, y eso se va. Hay contaminaciones espirituales y eso es precisamente lo que hacemos aquí, ese tipo de liberaciones. Por ejemplo, cuando hay heridas emocionales, que también los espíritus malos se meten en esas heridas emocionales, simplemente la persona empieza a llorar, llora abundantemente y después de eso dice, siento que quedé como livianito, como que me quité una tonelada encima y ya, se fue la contaminación espiritual y listo. Pero hay diferentes contaminaciones espirituales, hay ya endemoniados, personas que no soportan la oración. Y mire, cuando una persona, uno empieza a orar y ya se cae al piso y empieza a revolcarse y eso ya no es una cosa que se haga en una oración así, colectiva, en un grupo de personas, no. Ya en muchos casos hay contaminaciones espirituales que son ya a otro nivel y tienen que buscar ya, digamos, ministros ordenados, un sacerdote que por cada diócesis, ustedes deben conocer también este dato porque muchas personas vienen aquí buscando ese tipo de cosas que nosotros no podemos, porque los laicos no estamos autorizados en usar el ritual romano para hacer liberaciones y esas cosas. Si usted encuentra a un laico por allá usando el ritual romano y ciertas oraciones de la iglesia, sabe que está en desobediencia a la iglesia y está poniendo hasta en peligro que ese diablo se le meta a él por desobediente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En cada diócesis hay un obispo, pero un sacerdote delegado por el obispo. Hay diócesis donde hay 2 o 3, hay varios, hay diócesis donde los obispos dan libertad de hacer oraciones de liberación. Y si usted conoce una persona de esas que ya se cae al piso y empieza ahí a revolcarse, a gritar y a vociferar, tiene que ser remitida a esos lugares, no en este lugar, ni no en un grupo de sanación interior y liberación, sino que van allá y uno le pide en la diócesis que le hagan una intervención, y la gran mayoría de los casos, entonces, hay liberación. Pues entonces saben también pues que hay ciertos niveles de liberación y ciertos niveles de intervención en los que nosotros nos metemos y cosas en las que nosotros no nos metemos. Cuando hacemos la oración de liberación somos muy claros, le decimos a las personas, este seminario es para las personas que tengan control de su propio cuerpo, ¿cierto? Si usted está ahí, muchas personas vomitan, pero en paz y tienen control de su cuerpo. Cuando pierden el control de sí, entonces ya no es algo en lo que nosotros vamos a intervenir. La mejor manera de hacer oración de liberación o de hacer liberación es la evangelización. Esa es la mejor manera. Escuche esto, la mejor manera de hacer oraciones de liberación es la evangelización. La evangelización es la mejor manera. ¿Cómo hacíamos nosotros las oraciones antes? Esto ha evolucionado. Antes, ahora son procesos de sanación, de liberación muy elaborados, pero antes no era así.
Cuando yo empecé, ¿sabe qué hacíamos? Yo tenía una camándula así grande con el Cristo de San Benito, que usaba siempre para las liberaciones, y yo echaba mano a una botella de agua exorcizada, con sal exorcizada, con aceite exorcizado, y eso es lo que llevaba en un morral cuando me iba al grupo de oración, empacaba todo eso en la camándula, pero como así de grande, y me iba para el grupo, y empezaba a orar, pero oraba por la gente. Eso era agua, la camándula y agua y camándula, en el nombre de Jesús fuera, y eso al poquito tiempo. Eso nos encantaba, o sea, eso era algo que le sacábamos a nosotros, hasta justo, eso era hasta morboso, y era el poco de gente en el piso, y gritando, y eso, entre más gritaban nosotros, más contentos, y más agua le tirábamos, y más camándola le bodeábamos. Una cosa horrible, era una cosa horrible, pero la verdad, bueno, pues se lograban, se hicieron muchas liberaciones, pero eso parecía Rambo, me parecía Rambo allá, con esa camándola. Yo descubrí varias cosas. La primera que descubrí es que cuando una persona recibe un proceso de liberación así, generalmente no queda como del todo bien de la cabeza, ¿saben? Yo notaba que, bueno, sí se liberaban, pero esos quedaban siempre medio loquitos, quedaban como medio... Claro, ¿saben qué me imagino yo? Me imagino por el impacto, el choque de eso. Yo me daba cuenta que la gente quedaba como medio rara, como fanáticos, como así como eso no era una cosa buena. Ahora ya las liberaciones son diferentes. Oramos por sanación interior y esas cosas van saliendo, digamos, algunos más rápido que otros, pero finalmente hay una liberación en proceso. Por eso entendí que la liberación sin conversión de verdad no es una cosa muy buena. Primero, es difícil de lograr. Vienen y me dicen a mí, vea, oye, es que para que ore con este señor, que este señor tiene un espíritu mundo y que se dedica a una actividad pecaminosa, traficante. Y él está dispuesto a dejar eso, va a dejar eso, va a cambiar eso. No, pues él no ha dicho eso, pero dice que tiene un espíritu, que le hicieron una cosa de santería. Y yo dije, no, vea, no le hago un Padre Nuestro a ese hombre encima. ¿Para qué? Si una liberación a una persona que no tiene proceso de conversión, primero es muy difícil. Puede ser 2 o 3 horas orando por ella. Y si se logra, sale la cosa esa y lo espera abajo en las escalas. Y de aquí se va ligado, bueno, hasta luego. Y ya le dice, ay, se está demorando mucho, camine, pues, vuelve y se le mete y se van. Entonces, por esa razón, es tan importante que usted entienda, si usted identifica que hay una contaminación espiritual en su vida, en su economía, en su salud, en sus finanzas, si usted identifica eso en la vida suya, lo primero que usted tiene que hacer es dar entrada a Jesús. Porque si otro más fuerte, dice la Biblia, si otro más fuerte entra y le quitan las armas, o sea, le enseña a usted a vivir correctamente, entonces dice, ahí le puede quitar todo lo que él había ganado, puede ocupar ese espacio. La conversión es la manera más efectiva para la liberación. Entonces deben de estar buscando, muchos que están aquí, buscan, ay, de liberación allí, ay, de liberación allí, de liberación allí, ya se confesó, no, pero es que hay otro de liberación allí, corren como locos por todo el mundo. No se confiesan, no comulgan, no cambian sus vidas, pero siguen corriendo de liberación en liberación y eso no va a pasar nada. Miren, yo he tenido experiencias interesantes, voy a contar esta experiencia que tuve hace un tiempo. Estábamos en un lugar donde, en un sector de la ciudad donde había espiritismo. Y hay un espiritista, una forma de espiritismo que se llama los medios de José Gregorio Hernández. Por acá no lo conocen, a salvo que alguien sea venezolano o ecuatoriano, sí, hay una que lo conoce. Y es un señor que murió en Venezuela, que era médico, y las personas pues tenían como mucha fe, devoción a lo que decía este señor. Este señor fallece y los santeros, en Venezuela hay santería, pero violenta, de lo peor que hay en el mundo. De hecho, el país lo tiene sometido es a punta de santería, exactamente igual de lo que es en Cuba, que es el mismo gobernante, son santería y santería y santería. Entonces, eso se regó por todas partes. Lo que hacen es que vienen y curan a las personas por medio de espiritistas. Entonces le hacen cirugías espirituales, le hacen una cantidad de cosas por salud. Y había una niña que tenía más o menos unos 12 años. Y escuche lo que pasó. 12 años tenía esa criaturita. Y llego yo al grupo de oración, un grupito que teníamos en la sala de una casa, y empezamos a rezar. Estamos ahí rezando el rosario, cuando ¡pum!, la niña en el piso a revolcar. Y se revolcaba. Y nos acercamos a orar por ella en el nombre de Jesús. Tal vez 10, 15 minutos de oración. La niña quedó libre, todos contentos.
terminamos de rezar el rosario, una liberación. Bueno, contentos, el grupo de oración era cada 8 días. Semana siguiente, llegamos, empezamos a rezar el rosario, 10, 15 minutos, ¡fum!, la niña al piso, otra vez el mismo show. Y empezamos a orar por ella durante una hora, y finalmente fue liberada. Pues se llevó todo el tiempo del grupo de oración. Y entonces yo ya maluco con eso, ¿qué es esto tan extraño? En fin, volvimos a orar por la muchachita y nos fuimos. Ese día no hubo más grupo de oración. 8 días siguientes se repitió la cuestión, y otra vez se llevó todo el tiempo del grupo de oración, y finalmente se llegó la hora de irme para la casa, y la muchacha no se liberó. Finalmente así se quedó, ya la dejaron ahí sentada, ya como que se repuso, pero se repuso con el demonio por dentro, o sea, no se le salió. Entonces, cuando eso pasó, yo dije, hay algo que está mal en esta niña, o sea, hay una fuente de contaminación permanente en esta niña. Entonces ya llamé a la gente de la casa, vengan para acá, llamaron a la mamá, venga para acá, ¿qué es lo que pasa? Y resultó que la mamá era espiritista, ella la mamá. Nosotros veníamos, la niña estaba enferma, entonces ya, como el santero, el que practica la santería es loco, piensa que Dios trabaja con los santeros, que los santeros trabajan con Dios y que eso trabajan en ensorcer todo eso. Entonces la niña estaba loca. Lo que hacía la señora es, la traía al grupo de oración para que oráramos por ella, y al otro día la llevaban de los espiritistas para que le hicieran cosas. Entonces nosotros le sacamos un demonio, y el espiritista iba y le metía otro más grande. Nosotros volvíamos y le sacamos el demonio en el nombre de Jesús, y el espiritista iba y le metía otro más grande. Finalmente así se quedó endemoniado. ¿Ve? Qué cosa tan tremenda. Por esa razón nosotros entendimos que primero que todo, antes de cualquier proceso de liberación al que se vaya a someter una persona, antes de cualquier proceso tiene que haber evangelización. La mejor manera de usted liberarse de contaminaciones espirituales es la evangelización. Solamente, mire, yo empiezo aquí a predicar, y solamente con lo que usted está escuchando, usted está haciendo renuncias en la vida suya, usted está cerrándose a ciertas cosas. Muchos practicaban de estas cosas y ya a partir de este momento van a decir, yo no voy a practicar más santería, no voy a practicar más brujería, no voy a practicar más espiritismo. Y solamente con usted decir esto, si antes hacemos una oración, usted no le pasa nada en la vida. Y si solamente con que usted pensó, ya no más con eso, y hacemos una oración de renuncia, solamente con una oración de renuncia, ya se puede ir una cantidad de cosas de la vida suya. Solamente por la evangelización. Predicar es un exorcismo. Mire, me paro porque empiezo a predicar, y uno siente cuando las personas les empiezan a salir las cosas, uno puede sentir y puede ver eso. Y termina uno, muchas veces yo estoy aquí predicando, y termino la predicación, y yo termino como si me hubieran dado una pela. ¿Y saben por qué? Porque la evangelización es un exorcismo. La evangelización es un exorcismo, los sacramentos son un exorcismo. Entonces, muchas contaminaciones espirituales no se dan porque se aferran al pecado, y solamente a través de la evangelización se va a dar la liberación. No es por estar corriendo. Yo recuerdo una vez llegó una mujer que pedirme una oración, ay, William, por favor, ore por mí. Yo no la conocía, y entonces dentro del proceso nosotros le sugerimos a la gente que haga un ayuno, cuando eso en ese tiempo todavía no hacíamos el seminario, y le dije, sí, vamos a orar, usted va a ayunar y va a leer estos textos bíblicos y va durante una semana y miramos. Y no fue sino que yo le dijera ayunar y leer unos textos bíblicos, y me dijo, no, yo esas cosas no quiero. A mí me dijeron que usted me quitaba eso así, sin nada ni nada, así de una. Entonces, ¿se da cuenta? Hay personas que vienen buscando una liberación, pero no quieren comprometerse con Jesús, y la verdad es que yo ni siquiera hago eso, porque vienen, no hacen los procesos, quieren liberaciones. ¿Para qué les hacen una liberación? Si más se demora la cosa es en salirse que en volverse a meter. Por eso se necesita primero que todo la evangelización y el seguimiento permanente de Jesús. Muy bien, para la liberación entonces, y voy a terminar ya con la oración, se va preparando mi amigo Javier. Para la liberación entonces vamos a necesitar también un proceso de sanación emocional. ¿De dónde se aferra el demonio más en la vida de las personas? Del odio, del resentimiento, del rencor. Se necesita un proceso de liberación para sanar esas heridas emocionales. Mientras usted tenga odio, resentimiento y rencor, difícilmente usted sea liberado. De ahí se aferra de una manera muy fuerte. Por eso dentro de nuestros procesos de sanación interior y liberación, nosotros lo que hacemos es
todo eso es el proceso de perdón primero, para que ya con la paz en el corazón usted reciba liberación. Y finalmente no, también se necesita la llenura del Espíritu Santo. Si usted tiene un espacio espiritual y ese espacio espiritual está contaminado, usted recibe el Espíritu Santo entra en la vida suya. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo recupera el espacio espiritual que está ocupado por esos espíritus malos. Entonces, por esa razón es tan importante la devoción diaria y permanente del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y lléname. Ven Espíritu Santo y lléname. Ven Espíritu Santo y lléname. Y a medida que el Espíritu Santo usted lo va llenando, esas contaminaciones espirituales van saliendo. Por eso les digo, vienen y me dicen a mí, personas me dicen: ay, William, es que lo que yo sufro es una depresión horrible. Y ustedes van a saber qué les digo yo. Inmediatamente le digo: hagan libro del Espíritu Santo. Y haga el Espíritu Santo su mejor amigo. Y al poquito tiempo vienen y dicen: no, ya hice eso. ¿Sí escucharon el testimonio aquí o no? Eso es una contaminación espiritual. Llegó el Espíritu Santo y simplemente desalojó esa cuestión. Y Él llegó a ser el Señor. Y Él llegó a gobernar. ¿Y qué pasa? Vuelve la alegría, el gozo. Por eso es importante para la liberación la oración diaria. Le voy a decir algo: hay demonios que aguantan que las personas oren, pero son poquitos. Tiene que ser una cosa muy fuerte para que, a pesar de la oración, el demonio persevere ahí. Pero lo que pasa es esto: una persona empieza a orar, pero oración carismática, oración de fe, del Espíritu Santo, alabanza, de verdad entregado, no alguna oración por ahí así, que tú quieres la gente que dice que rezan y lo que hacen es bostezar como si tuvieran hambre. Mire, pónganse a rezar todos los días y se van a dar cuenta que no hay demonio que se quiera quedar viviendo con usted. Rapidito se le va saliendo. Por lo menos en el cuerpo suyo no vive. Él vive, siempre tendrá permiso de llegar a atormentar y molestar, pero el demonio no se va a quedar en la vida de una persona que tiene comunión con Dios. No se va a quedar. Ya, venga, hágame oración de liberación. Usted ahora, no me queda tiempo. No puedo hacer nada por usted. No, sí, tal vez en el nombre de Jesús fuera, y vuelve allí y se mete, porque como usted no tiene vida de Dios en usted, no hay nada que hacer. Entonces, esa consagración en la oración es importante. Y ahora sí, finalmente, para la oración, que quiero hacer un momentico por ustedes, que es precisamente esto lo que vamos a hacer: pedir el Espíritu Santo para que nos llene y Él mismo nos sane. Y finalmente, la comunión. También hay contaminaciones que pueden convivir, pero generalmente una persona que empieza a ir a misa y a comulgar, ojalá diariamente, o sea, con toda la frecuencia que más pueda, 1 o 2 veces más por semana, además del domingo, esté comulgando, o todos los días, son personas que generalmente reciben esa fuerza de Dios y reciben liberación. Y les voy a contar una cosa que descubrí. ¿Cómo les parece? Descubrí, no, descubrió otro, pero me contó a mí, ¿no? Y realmente lo hemos estado experimentando, es lo que he estado recomendando, y ha dado un fruto extraordinario. Y son las personas que tienen adicciones. Ojo, adicciones. Yo creo, y de todo corazón, y por las oraciones que he hecho, que gran parte de las adicciones obedecen a contaminaciones espirituales que tienen las personas. Gran parte de las adicciones obedecen a contaminaciones espirituales. Una persona que tenga una contaminación espiritual va a ser propenso a tener adicciones. Descubriendo eso, un muchacho ahí de nuestra comunidad, drogadicto, pero totalmente perdido en las drogas, y empezó su proceso de conversión, pero iba y seguía fumando, iba y seguía consumiendo drogas. Entonces eso era una mezcla aterradora, y de alguna manera él comprendió que Jesús, yo pienso que fue una revelación del Espíritu Santo, que la Eucaristía diaria le podía sanar, y él empezó a ir a misa todos los días comulgaba. Y él me dice, comulgaba 1 vez, comulgaba 2 veces y hasta 3 veces en un día llegaba a comulgar. Y él dijo: cambié mi adicción a las drogas por mi adicción a Cristo. Y vi a ese hombre salir de las drogas. Mire lo que pasó: lo vi salir de las drogas, lo vi empezar con un negocito pequeñito, y el negocito empezar a crecer, empezar a vivir en la bendición del Señor. Y llegó un momento que se sintió fuerte, dijo: no, ya estuvo, yo ya salí de esto. Y dejó de ir a misa todos los días y volvió a recaer, pero entendió que era lo que tenía que hacer y volvió a retomar la misa. Todos los santos días iba a misa y comulgaba, y hasta el sol de hoy lo hace así. Y él salió, ahora no solamente tiene su negocio, es un hombre
bendecido, sino que además se casó y tiene familia. Una persona que ya era desechada por la sociedad y Dios le permitió salir adelante. Y eso es exactamente lo mismo. Entonces yo empecé a recomendárselo a la gente. Tiene una contaminación, usted tiene una opresión espiritual en su vida, lo está esclavizando. La misa y la comunión diaria. La misa y la comunión diaria. Y rápidamente las personas van saliendo, van siendo liberadas. Porque, escuche lo que dice en la Biblia, pero si llega otro más fuerte que él. ¿Sí entiende lo que dice la Biblia? Si llega otro más fuerte que él. Si el demonio vive en una casa, usted tiene que traer otro más fuerte que él. Y no es corriendo, ay, una sanación allí, otra sanación allí. No, es comprometiendo. Bueno, usted puede correr para todas las sanaciones, siempre y cuando usted esté viviendo una vida. Una persona que corre de sanación en sanación, no se confiesa, no comulga, o sea, no le quita las armas al demonio, no se confiesa, no comulga, no recibe a Jesús en su vida, déjeme decirle que esa persona no recibe sanación. Y si recibe, si mucho, le durará de aquí hasta que vaya hasta la puerta. Comprométase con decir, si usted ya le entiende, no, sí, yo sé que tengo una cosa de esas, porque la familia mía fue bruja, fue hechicera y de todo, yo tengo de eso, pues usted tiene que invitar a otro a la vida suya, más fuerte que el que está. ¿Cómo se invita? A través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la conversión, a través de los seminarios, a través de todas esas cosas. Usted se llena de Jesús y usted puede estar a unos cuantos días, unas cuantas semanitas de estar experimentando una vida nueva en Dios. Amén. ¿Quiere usted eso en su vida? ¿Quiere usted eso? Entonces una vida de consagración. Vamos a hacer entonces una oración para terminar, una oración de sanación. Tú quieres hacer una pregunta. Voy a permitir un par de preguntitas antes de la oración. No, la contaminación de estación es lo mismo. Lo que no es lo mismo es una persona poseída, una persona contaminada espiritualmente. Cuando una persona poseída es que el demonio ha tomado cuerpo, alma y espíritu. O sea, toda la persona, e incluso llega a suplantarlo, como en el caso que les contaba ahora, que hablaban, el demonio habla por las personas. Y otra cosa es una contaminación cuando es un espíritu inmundo que está en un área de la vida de la persona. Eso lo va a entender bien claritico en el seminario de sanación, porque ahí lo explicamos. ¿Listo? Una preguntita, Dani. Bueno, entonces la pregunta es que le dijeron que si cuando no se podía confesar con el sacerdote, que se confesara con el Santísimo. Pues la verdad es la primera vez que yo escucho eso, y yo sé que en la iglesia eso no está permitido. Uno se confiesa con el sacerdote porque el sacerdote es el que Dios ha encargado de hacer esas cosas. Entonces no, yo no lo recomiendo, no sé por qué le dirían eso. En la verdad nunca en la vida ni siquiera pues he escuchado una persona que diga eso. Yo no te lo recomiendo porque no, eso dentro de la iglesia eso no está escrito en ninguna parte. Yo seguro que lo hubiera leído yo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estaba explicando? Con toda confianza. Primera vez. Yo normalmente ni dejo porque eso todo. Dale. Sí. Ajá. No, porque si tú te confiesas y comulgas, pues vuelve y se confiesa igual que comulga. Usted cree que porque la confesión es repetitiva, pero tiene que saber esto. Bueno, ¿qué les enseña en la iglesia? Muchas veces esa situación ya se toma como una enfermedad y hasta se le permite a la persona, si es proceso de conversión, que comulgue. Se le permite porque eso se entiende ya como una enfermedad, ni siquiera como un pecado, sino como una enfermedad. Entonces se le permite que reciba la Eucaristía para sanación de su enfermedad. Entonces, pero eso lo juzga el sacerdote, no tú ni yo, porque no somos los llamados a eso, pero el sacerdote le puede permitir, y de hecho fue el caso. ¿Listo? Ponte de pie y dale fuertecito a ver si le escuchamos desde allá. Listo, entonces la pregunta es, ¿se necesita ya una persona un proceso de conversión?
La conversión, ¿qué es la conversión? La conversión es volvernos a Jesús y es llevar a esa persona a Jesús. ¿Cómo se lleva una persona a Jesús? A través de la enseñanza. ¿Cómo se lleva una persona a la fe? A través de la enseñanza. Hay que fijarnos que tenga sacramentos, porque hay muchos que ni siquiera sacramentos tienen, y si no hay sacramentos, pues de ahí ya estamos mal, ¿sí ven? Entonces evangelizar en los sacramentos, este tipo de enseñanzas. El seminario de sanación interior está diseñado precisamente para eso. Tú empiezas ahí, empiezas a ver claramente las cosas, te enamoras de Jesús y te vuelves a Él. Y conforme crece tu fe, eso es la conversión. Cuando yo me vuelvo al Señor, empiezo a creer, le entrego mi vida, empiezo a confiar en Él, y cada vez en una relación más estrecha con Dios. Eso es un proceso de conversión. Va aceptando a Jesús, le va conociendo, se va acercando a Él, y cuando viene otro más fuerte a mí, entonces el que estaba ahí se tiene que ir, porque el Señor lo sabe. Eso es un proceso de conversión, un proceso a través del cual yo me voy acercando al Señor. Cuando un niño va a ser bautizado, pero antes lo han llevado a que le hagan una barra, le pasen un huevo, todo eso. Digo, ¿qué efectos hay en esa criatura? Bueno, entonces fíjate, es muy importante esa pregunta, y yo no sé si la escucharon. Dice, cuando un niño va a ser bautizado, pero antes le han hecho santería para el mal de ojo y esas cosas, de esos que me estás hablando tú, ¿cierto? Que le pasan un huevo y todas esas cosas. El bautismo limpia esas cosas, y sobre todo el bautismo, y miren ustedes lo interesante de esto, dentro de las oraciones del bautismo, a la persona se le hace un exorcismo. ¿Se han dado cuenta las oraciones que se hacen sobre el niño, que son oraciones deprecatorias, oraciones de liberación? Y muy seguramente ahí se fue. Yo he estado en bautismos donde están allí haciendo las oraciones y se les sienten salir las cosas. Eso es increíble. Lamentablemente, como hay personas que no creen en eso, suprimen esas oraciones de liberación muchas veces en el bautismo, y eso no se debería hacer. O sea, si uno puede decirle al Padre, hagan las oraciones de liberación todas completas, porque ellos a veces suprimen esas oraciones de liberación, y por ejemplo en ese caso, ojalá que las hayan hecho, porque eso garantiza que esas cosas salieron y a través de... Si hay contaminaciones se van a manifestar después. Si algo hubiera quedado, esperemos que no, pero si algo hubiera quedado, pues después tendrá que hacer algún proceso de renuncia personal y de liberación. Pero ahí el bautismo ya es una oración precisamente de exorcismo. Ahí hay una oración de exorcismo en el bautismo. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Quieres preguntarme? Tú. Bien, esta pregunta es difícil, bien difícil. La hago para mañana, que yo me haya ido para la casa ya. Mira la pregunta, dice, y para hacer una liberación, y si la pareja vive en unión libre, entonces aquí hay, mire, si es una oración de liberación, esos demonios salen. Pero ustedes saben que el pecado son las armas que el demonio usa para permanecer en la vida de las personas. Y claramente no es una cosa que Dios quiera para la vida de la persona. ¿Dios qué quiere? Dios quiere que estén los sacramentos. Entonces, la recomendación es, busque también la manera de que haya sacramentos para que haya liberación, ¿sí? O hay que buscar los sacramentos definitivamente para que la liberación perdure. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Muy bien, vamos entonces ahora. Si siente mareo, desmayo, cualquier cosa, pues se sienta. Listo, ustedes saben que a mí no me gusta la gente en el piso revolcándose. ¿Sí sabían eso o no? Hay muchos que les encanta y estoy más revuelto. Yo ya pasé por esta etapa hace muchos años, y ayer estaba por allá con un padre, y fue lo primero que me preguntó, estábamos hablando de evangelización. ¿Pero le gusta eso? No, tranquilo. ¿Listo? Vamos a orar a Jesús, al Espíritu Santo. Sobre todo vamos a orar pidiendo el Espíritu Santo, para que ustedes empiecen en ese proceso de sanación interior. Ven Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Ven Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Desciende con poder, desciende con poder. Desciende con poder, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Desciende con poder en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Vamos a decirle, lléname de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu unción poderosa. Ven Espíritu Santo, lléname de tu presencia, Espíritu de Dios. Lléname de tu presencia, Espíritu de Dios. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Señor, inúndame, inúndame.
Llena todo mi ser interior, lléname de tu presencia, Señor. Recibe esa fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Recibe esa fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Recibe en este momento. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. El Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, fluye en mí. 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 Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra Ven, en Espíritu mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, echamos fuera toda angustia, tristeza, depresión, desolación. Se va junto con cualquier contaminación espiritual. Angustia, tristeza, depresión, desdicha, desolación, se va de mi vida en el nombre de Jesús y nunca más regresa. Se va el dolor, la tristeza, la angustia, se va para siempre. La enfermedad sale ahora a los pies de la cruz de Cristo y nunca más regresa. Se va para siempre y nunca más regresa. Dile al Señor, Señor, que se va toda ruina, miseria de mi vida. Se va en este momento a los pies de la cruz de Cristo. Se va en este momento a los pies de la cruz de Cristo y nunca más regresa. Se va en este momento y nunca más regresa. Toda tristeza, todo dolor, toda angustia se va ahora mismo y nunca más regresa. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Recibe esa fuerza del Espíritu Santo que pasa sanando, limpiando, liberando, haciendo nuevas todas las cosas. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Se va. Recibe la fuerza del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. Fluye Espíritu Santo. Fluye en mi Espíritu de Dios. Fluye en mí. Fluye en mí. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Ven Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra. Haz tu obra, Señor, haz tu obra. En mi vida, haz tu obra. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, haz tu obra. En mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios. Bendito Dios, gracias Señor. Vamos a decirle a Jesús, Señor, que acepto en mi vida. Invita a ese que es más fuerte y más grande que cualquier contaminación espiritual. Señor, te acepto en mi vida como mi Salvador. Dile Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te acepto en mi corazón. Dile, te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador personal. Jesús, entra con poder y vive en mí. Quédate conmigo, Señor. Yo quiero vivir en tu bendición y en la sanidad y la liberación que tú me prometes, que tú me das, Señor. Te acepto en mi vida como mi Señor,
como mi Señor, como mi Salvador personal. Dile eso a Jesús, dile eso. Entra y quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Para que se vaya toda fuerza del mal, para que se vaya de mi vida toda influencia del enemigo. Ven, ven, Señor Jesús. Entra con poder, entra con poder. Rompe todas las herencias negativas, rómpelas en este momento, Señor. Llévatelas, Señor, llévatelas, Señor. Ven a gobernar en el Señor, ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida, Señor. Pasa sanando, Señor. Pasa sanando, Señor. Pasa sanando, Señor. Pasa sanando mi vida. Pasa sanando, Señor. Pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida. Pasa sanando, Señor. Pasa sanando mi ser. Pasa sanando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pasa sanando mi vida. Se va por siempre. Es cancelada en el nombre de Jesús. Pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida. Pasa sanando mi ser. Gracias, Señor, bendito eres. Poderoso Dios, glorioso y maravilloso. Recibe esa fuerza del Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en las próximas horas toda cosa maldita salga de nuestro cuerpo totalmente, Señor. Todo fruto de hechicería sea cancelado, Señor. Cancelado. Cancelado. Bendito Dios, bendito Dios. Gracias, Señor, bendito eres, bendito eres. Levanta su mano derecha y repite conmigo. Con la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, me cubro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mano derecha levanta. Con la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, cubro mi familia y mis seres queridos. Cubro mis bienes y todo aquello a través de lo cual el enemigo quisiera y pudiera hacerme daño. Con la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, cubro toda cosa, todo aquello a través de lo cual el enemigo pudiera dañar, destruir, pudiera traer ruina o miseria. Todo es cubierto con la sangre preciosa de Jesús. Todo aquello a través de lo cual el enemigo pudiera traer muerte, lo cubro con la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Gracias, Señor, bendito eres, alabado, glorificado. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Siéntese, por favor. Muy bien, vamos a terminar. Vamos a terminar. Por favor, voy a llamar a... Nosotros tenemos los días que posiblemente se va a hacer el seminario. Lo que vamos a hacer es, las personas que están interesadas en los seminarios, en el seminario de sanación interior, deben dejar sus datos allá. Le van a presentar varias opciones. Lo que vamos a hacer nosotros es, en la parte donde más personas se inscriban, ahí es donde vamos a hacer el seminario. Porque hay varias opciones, pero no podemos abrir un seminario para 2 personas o para 3. Entonces lo que hacemos es, la inscripción es como si fuera una votación, ¿se entiende? Y ya usted con los datos sí se les va a llamar, pero solamente de las 4 o 5 partes o hasta 6 partes que ofrecen, lo realmente se van a hacer solamente en 2. Y ya usted sí corre con la suerte de que sea en el lugar que usted se inscribió, y si no, pues va a tener que viajar 5 minutos, qué cosa tan horrible. Porque todos están cerquita, los lugares son todos cerquitica, entonces es viajar 5 minuticos o 10 minuticos, pues algo que los tome el tren ahí pasando, ahí sí lo siento mucho, pero si madruga pues no le va a pasar eso. Entonces esa es la opción que vamos a estar manejando. ¿Listo? También hay personas que vienen de parroquias donde todavía no tenemos presencia. ¿Cómo se hace el asunto? Usted va a hablar con su sacerdote, le dice: padre, estoy participando de esto, participé de esto, me gusta mucho, traigamos esa experiencia aquí. Y ya nosotros vamos, si el padre de tanto dice: ven, me interesa, usted saca la citica, porque yo sé que muchos de aquí que tienen
ya el contacto con el sacerdote. Si no está al otro lado de la ciudad, seguramente vamos a ir. Si está demasiado lejos, pues se sale pues de como de lo que podemos hacer. Entonces usted viene y habla aquí con algunos de los que están encargados de la comunidad, ya las personas van y hablan con el sacerdote y se puede hacer, digamos, una noche de oración en su parroquia para invitar a las personas también a los seminarios a que empiecen pues estos procesos de sanación interior y liberación. ¿Listo? Entonces son ustedes mismos los que llevan, abren las puertas. Nosotros no vamos a ir a tocar puertas porque se necesita que sean ustedes mismos de sus parroquias los que hablen con el sacerdote. Ya muchos están aquí pues porque los sacerdotes mismos nos invitaron. Entonces, bueno, eso es. Vamos a tener, y esto es maravilloso, esta gracia que ustedes van a tener. Vamos a tener aquí, ahí están en el volante las fechas, que yo no las guardé, no las tengo memorizadas, pero vamos a tener un concierto de alabanza y adoración. Y es con el Ministerio de Música de mi comunidad. Para mí es lo mejor que hay. Y diría usted, pero ¿quién dice? Usted, ¿cierto? Suena como sospechoso, pero quiero decirle que para mí creo que es lo mejor que hay. Cuando ustedes lo escuchen, yo sé que van a decir, realmente es de lo mejor, pues, ese Ministerio de Alabanza. Pues ahí está, aquí está el volante, eso es el octubre 11. El 11 de octubre vamos a tener ahí, va a ser en la iglesia de San Leonardo, y ya pues ahí están las direcciones, ustedes llevan el volantico para que inviten a más personas. Yo no sé cómo hace esta comunidad, pero esto es que gratis. Dicen que es gratis, que hasta donde yo sé, caminando no se van a venir de Colombia, entonces no sé cómo es que van a hacer eso. No, pero sí sé cómo lo vamos a hacer, ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces dice eso, que es un evento gratis, pero es gratis porque previamente a eso se han recogido las ofrendas, por lo menos para pagar tiquetes y pues los gastos que genera esto